Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Arriaga Ochoa. Presto mis servicios en el Instituto de Salud del Estado de México, en el área de fortalecimiento a la atención médica, en la unidad médica móvil Tecamachalco. Y en esta ocasión les voy a hablar de interculturalidad. Bien, pues para hablar de interculturalidad, primero tenemos que saber que de los 112.3 millones de mexicanos, existen 15 15.7 millones que se consideran indígenas, pero de ellos solo 6.6 millones hablan alguna lengua distinta al español. Esto es de acuerdo con el INEGI. También debemos de saber que en el país, a más del español, existen 11 familias lingüísticas, 68 grupos etnolingüísticos y 364 variantes de las distintas lenguas. Esto es según el CDI. Bien, también tenemos que saber que los integrantes de estos grupos, por decenas o de manera individual, se dispersan en las distintas entidades del país en la búsqueda de trabajo o de fuentes de trabajo principalmente. Pero sobre todo, debemos de saber o conocer un poco de nuestros pueblos indígenas en el Estado de México, ya que es donde las unidades médicas móviles precisamente me prestan sus servicios. Y comenzamos por el pueblo Otomí. El pueblo Otomí desciende del náhuatl y significa quien camina con flechas o flechador de pájaros. El otomí es una lengua otomangueana, una de las lenguas indígenas de México, hablada por alrededor de 240.000 personas de pueblo otomí en la meseta mexicana. Esta lengua posee cuatro dialectos diferentes, los mismos desprendimientos de cada una que van haciendo, que van realizando cada uno de estos pueblos. Estos pueblos o este pueblo otomí ha conservado formas y autoridades tradicionales que les ha permitido conservar la unidad social de sus comunidades y también preservar su identidad cultural. En los aspectos religiosos destacan los cargos de mayordomos, fiscales, cargueros, tópiles, rezanderos y cantores, entre otros, que tienen una gran importancia en la vida cotidiana de cada comunidad y que más adelante tenemos que ver que hay que respetar todas estas tradiciones. Sus actividades económicas son principalmente agrícola, ganadero, la crianza de animales como cerdos, gallinas, conejos, etcétera, para la venta o consumo propio. Bien, esta población se encuentra asentada mayoritariamente en 21 municipios, como podemos ver en el mapa, que comprenden principalmente Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos, Temalcancingo, Temoaya, Jilotepec, Jiquipilco, etcétera. Aquí lo podemos ver en el mapa y estamos observando cuáles son las poblaciones de alta marginación, baja marginación, mediana marginación y muy baja marginación. También contamos aquí en el Estado de México con uno de los pueblos o de una de las culturas como es la náhuatl, que en el vocablo de náhuatl significa hablar con claridad, con autoridad o conocimiento. Sus actividades económicas son básicamente las mismas en la mayor parte del estado, así como sus usos y costumbres principalmente religiosas. Ese punto es bien importante. En la actualidad, 10 municipios cuentan con asentamientos de población indígena náhuatl que preservan su identidad, como son Temascaltepec, Sultepec, Tejupilco, Malinalco, Soyoniquilpan, Lubianos, y me cabe hacer mención de Amecameca y Texcoco, que aunque son
poblaciones más distantes, bueno, todavía prevalece esta cultura. Bien, también tenemos al pueblo Mazahua, que significa el jefe de una de las 5 tribus de migración chichimeca. Otros autores consideran que Mazahua es una palabra náhuatl que significa gente de venado. Los principios donde se asienta este pueblo Mazahua son Villa Victoria, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, y haciendo colindancia a todos estos pueblos, o este pueblo Mazahua, principalmente con el estado de Michoacán. Bien, seguimos con el pueblo Matlacinca, que significa pueblo de la red o el pueblo verde, términos que aluden a los habitantes dedicados a la pesca principalmente con red y al paisaje que tuvo el Valle de Toluca cuando fue una región lacustre. Sus usos y costumbres entre los matlacincas subsisten costumbres y conocimientos de medicina, por ejemplo, entre otros conocimientos. También acuden a Teotenango, capital matlacinca, y a la cumbre del Nevado de Toluca a efectuar ritos asociados con la petición de lluvias, alguna divinidad. Es su historia. Los primeros grupos migrantes matlacincas se establecieron en las fértiles tierras del Valle de Toluca alrededor del siglo XII. Se dice que este grupo formó parte de la peregrinación de Chicomostoc a las 7 cuevas al Valle de México. Aquí podemos observar su ubicación. Los matlacincas poblaron el Valle de Toluca y sin embargo prácticamente han desaparecido de este. De manera que en la actualidad los descendientes de este pueblo se concentraron en las comunidades principalmente de San Francisco Oxtotilpan y el municipio de Temascaltepec. También tenemos a la cultura tlahuica, que significa tierra donde hay almagre. Los habitantes de Tlahuica llaman a su lengua de diferentes formas, que significa nuestra lengua o los que hablamos otra lengua. Su historia de los tlahuicas presenta una gran afinidad histórico-cultural con los matlacincas. Se afirma que provienen del territorio del estado de Guerrero. También afirman que provienen del estado de Morelos y se establecieron en el valle de Matlacingo durante el siglo VII. Su lengua tlahuica forma parte de la familia lingüística otomí-pame, otro derivado del otomí, como comentábamos al principio. Bien, aquí podemos verlo en esta representación, en este mapa que tenemos. El pueblo tlahuica es el menor en cuanto al tamaño de su población de los pueblos indígenas originados del estado. Bien, aquí podemos ver que está haciendo colindancia ya con el estado de Morelos, por eso comentaban por ahí que podían haber venido este pueblo principalmente de Guerrero o principalmente del estado de Morelos. Aquí cabe resaltar que es un pueblo muy pequeño, que nos tocó la fortuna de conocerlo debido al lamentable terremoto que ocurrió eh, en el 2017. Ahí acudimos con la unidad médica móvil a prestar nuestros servicios a este pueblo, maravilloso pueblo, muy bonito por cierto. Pues bien, una vez, una vez conocido un poco el Estado de México y sus culturas, podemos iniciar por saber qué es interculturalidad. El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas. El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguirá con la suma de los efectos individuales. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos.
donde estos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferencias económicas. Aquí podemos ver en este cuadro, donde nos explica un poco el proceso intercultural, donde se inicia con un respeto, con un diálogo horizontal y con una comprensión mutua, para lograr la sinergia, es decir, la comprensión de uno o dos grupos, o más incluso. Pues bueno, entendemos por interculturalidad el proceso de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. En esta relación se reconoce al otro como un ser signo de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. Esta se sustenta en cuatro principios básicos, que son reconocimiento de la diversidad, respeto a las diferencias y las relaciones equitativas. Esto es para lograr un enriquecimiento mutuo. ¿Qué se pretende con la interculturalidad? 1. Que exista un espacio y tiempo común para los grupos humanos, diferenciados por elementos culturales como la lengua, de identidad étnica o territorial. Favorece no solo el contacto, sino también el encuentro. Abarca a las minorías, pero junto a la gran mayoría, y por tanto incide en las discriminaciones personales, familiares e institucionales del conjunto social. ¿Qué más pretende? Promover el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. También pretende favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente en donde la relación entre diferentes no sea en condiciones de desigualdad, entre otros. Enseñar a afrontar los conflictos de forma positiva, no negando que existen y son reales, asumiendo que pueden ser motor del cambio para mejorar la interculturalidad. Pues bien, para dar apoyo a esta interculturalidad que pretendemos, en los últimos 10 años el país ha experimentado un amplio movimiento social a favor de la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Incluso se cuentan con ordenamientos legales, con el fin de fomentar una cultura de respeto a todos los grupos que conforman la sociedad, para orientar la labor de las dependencias públicas gubernamentales con respecto a esta diversidad y al proceso de interculturalidad. Y para ello también contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Programa Sectorial de Salud, Ley de Interculturalidad, tratados internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, entre otras principalmente. Pues bien, en materia de salud, antecedentes. El enfoque intercultural en salud como concepto y como marco que sustenta las acciones para nuevos modelos de atención en salud, toma su referencia de la teoría de la comunicación, originada en los Estados Unidos en la década de los 50, también del indigenismo y de la teoría de los sistemas. En relación a su proceso como modelo histórico en México, el enfoque intercultural incorpora el análisis de las corrientes del indigenismo como producto de los cambios provocados al integracionismo, corriente teórica
iniciada por intelectuales como José Vasconcelos y que influyó en el ámbito educativo del país durante la mayor parte del siglo, que pretendía alcanzar el desarrollo a través de hacer coherente y homogénea la raza nacional, la mestiza, unificando el idioma y la cultura. Estamos hablando del siglo XX. Pues bien, la interculturalidad como proceso. El esquema siguiente muestra la interculturalidad como un proceso que se realiza a partir y desde diferentes niveles y el cual se pueden ubicar diferentes niveles de competencias, que son iniciar con relaciones de respeto, que fomente la confianza y el empoderamiento, y donde se desarrolle principalmente la empatía entre los grupos. En muchas ocasiones, el paciente manifiesta por parte del personal de salud actitudes de indiferencia, deshumanización, despersonalización, discriminación, que no se les escucha y no se les toma en cuenta, principalmente sus opiniones, lo que lleva a una mala percepción de los servicios de salud por parte del paciente, donde influye el desapego a las indicaciones médicas, el abandono a los tratamientos y la resistencia al uso de los servicios de salud. Pero si nosotros tomamos en cuenta los puntos anteriores para lograr una mejor interculturalidad, vamos a mejorar también nuestros servicios, principalmente de salud. En el enfoque intercultural de los sistemas de salud, nos menciona el plano ético. Este, a su vez, nos menciona que debemos de procurar formar personas capaces de construir sus diferentes identidades personales y colectivas, esto es, que sean capaces de conocer y sentir realmente solidaridad y empatía con otras identidades. También nos menciona aquí, aunque un poco más difícil, el plano lingüístico, donde a su vez nos menciona que debemos de dar el servicio en lengua materna, porque las lenguas que conviven en el mismo espacio deben de encontrarse en total equilibrio. También nos menciona el plano epistemológico, donde a su vez nos menciona que este es construir conocimiento desde otras lógicas de pensamiento y que podría equipararse desde otra lógica a la visión holística del mismo conocimiento. Esto es dándole un enfoque general. Ahora bien, considero que los servicios de salud aplicando la interculturalidad están encaminados a proporcionar salud con calidad, pero sobre todo con calidez. Muchas gracias por su atención. Y pues muchas gracias. Las fuentes principales aquí están por si alguien las quiere consultar. Y espero que haya quedado entendido el tema de interculturalidad. Gracias.